quiero volverlo a tomar, que empezamos el jueves, que tiene que ver con la oración. Hoy quisiéramos entrar en detalle de lo que tiene que ver una comunicación efectiva con el Señor. O sea, cómo se debe hacer correctamente esa oración. Y para eso le invito a que abra su Biblia en Lucas 11. No tengo pantalla acá. Para los que no saben, tenemos una pantalla ahí arriba. Para que digan, oh, estos cuates sí se saben todos los cantos. El pastor se sabe la Biblia de memoria. No, ahí está la pantalla. Ya tengo pantalla, gracias. Y bueno, vamos a leer. Lucas 11 ya lo tiene. Vamos a leerlo juntos, si gustas ponerte de pie. Y dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando. ¿Qué estaba haciendo? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? ¿Les gustaría saber cómo hablar con Él y que sea efectivo? Es una buena pregunta que un discípulo se debe hacer. Entre semana me habló una discípula de Jesús, Jessica Alejandra, y me dice: yo quiero saber si estoy orando bien. Y yo pensé, es casi apóstola ya. Eso lo preguntan los apóstoles, ¿verdad? Qué bonita pregunta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tenemos la inquietud de hablar contigo, Señor, pero que cuando hablemos lo hagamos correctamente y llegue esa oración a tu corazón, y aún, Señor, si es tu voluntad, ver esa respuesta que tienes para nosotros. Quisiéramos hacer eso y hacerlo correctamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Salúdense unos a otros y dígale: vamos a aprender a hablar, pero con Dios. Qué bueno poder aprender a hablar con Dios. Y la pregunta es: ¿cómo debo de orar? ¿Verdad? Ya nomás dígale eso. Después platica. ¿Tienen teléfono? Ahí se habla. ¿Cómo debo de orar? Esa es la pregunta. Y fue una pregunta, como les digo, que le hicieron los discípulos de Jesús. Si tú eres discípulo realmente de Jesús, creo que te debe de interesar siempre estar en comunicación con el Rey. Y el punto número 1 importante es saber que Jesús me regaló la entrada al trono, ¿no? Ya entrando al trono, ya todo lo que hay en el trono es todo lo que necesitas. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Entonces Jesús prácticamente te están regalando todo. ¿Qué tienes que hacer? Accesar a donde está Jesús. Es poca la gente que puede acceder a un poderoso. Normalmente, entre más poderoso sea una persona, más difícil es llegar a él. Hay protocolos para hablar con un rey, con un presidente. Y estar en la corte del rey, hay también reglas de comportamiento que debemos de saber. Nosotros tenemos un rey y tenemos que estar atentos a cómo estar delante del rey. Esther, en su tiempo, la de la Biblia, temía presentarse al rey sin que el rey le hablara. Y eso que era el rey Asuero. Era un rey que tenía reyes a su cargo, era un imperio, el imperio de Media y Persia, pero sin ser llamada, Esther decía: me puedo morir, y puso a todos a orar y a ayunar para que le saliera bien, y fue una victoria hermosa y sorprendente que está en el libro de Esther. Y es así en cualquier lugar donde hay una autoridad terrenal que no sea el país bananero, ¿verdad? Porque ahí pues cualquiera entra con el rey. Pero entre más poderoso, más difícil entrar al rey, a la presencia del rey. Y recuerdo que mi esposa y yo fuimos con un grupo de pastores, escatólogos y profetas a Washington. El plan era orar por la nación hace alrededor de 5 años, ¿no? Y entre las actividades que hacíamos había una visita a la Casa Blanca. Personas se quedaron afuera del grupo
porque no dieron sus nombres a tiempo. Y es que para entrar a la Casa Blanca, no digo para hablar con el presidente, eso ya prácticamente es imposible, pero igual y en una visita te lo encuentras en el camino, ¿no? Ahí en la Casa Blanca. Pero debes de solicitarlo con semanas de anticipación y ellos hacen una investigación de quién eres, de cuál es tu background, tus antecedentes, de dónde vienes y cuál es la intención o cuál pudiera haber algo por lo cual tú no debes de entrar a la Casa Blanca, ¿no? Y imagínate, eso es en la tierra. Imagínate para entrar con un rey importante, con el rey de reyes. Un siervo debe de presentarse correctamente con reverencia ante su rey. Pero aunque somos siervos de Dios, tengo que entender que por la misericordia de Dios, esos requisitos tan difíciles para accesar a Dios, yo los tengo cumplidos ya. Eso es algo fascinante, es algo hermoso, pero tengo que acordarme yo de que ese pase a la presencia de Dios no lo tengo porque me lo merezco, lo tengo porque Cristo hizo todos los protocolos, hizo todo lo necesario para que pudiéramos estar delante del Padre al hacernos hijos. Somos siervos de Dios y debemos de trabajar como siervos y también debemos recordar ante el Padre que somos hijos. Entender que Él es mi Padre amoroso, tierno, que debo de ser como un niño, dice la Biblia. Bueno, dijo Jesús, que para entrar al cielo tienes que ser inocente, tienes que ser sin pecado, ¿verdad? Eso lo hace un niño. Y lo hizo posible el Señor, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué son inocentes? ¿Por qué son sin pecado? Pues porque son niños, pero yo ya no soy niño. Entonces, ¿por qué puedo ser inocente y sin pecado? Porque soy hijo. Tener fe como hijo es tener el gran privilegio que me permite entrar al tabernáculo de Dios. Un tabernáculo es una casa donde está la presencia de Dios. Eso es lo que hacían en el desierto, después pasó a ser el templo, donde estaba esa presencia, o representando la presencia de Dios estaba un arca, una caja de madera forrada de oro, ¿verdad? Representando la humanidad también y la divinidad de Cristo, y representando en ella la Trinidad, todo, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo puedo estar en la presencia de Dios? Pues me muero. Pero el Señor Jesús quitó el pecado de mí, me limpió. Y no solamente eso, sino dejó la puerta abierta para que nosotros, sus hijos, tienes que ser hijo, puedas accesar hacia ese Padre amoroso a través de su sacrificio. Cubiertos con su sangre, yo me cubro con la sangre de Cristo, yo cubro a mis hijos, ahora a mis nietos también. Pero para que cubiertos con la sangre de Cristo, Dios nos vea no con unos ojos de juicio, sino con ojos de amor y misericordia. Pero el que fue quien nos dio el pase al Padre, tenemos que recordar que fue Cristo. Teniendo a Cristo en nuestro corazón como Señor, como Salvador, podemos entrar siempre a la presencia de Dios. Efesios capítulo 2 y 3 menciona que no importa si eres judío, si eres griego, por medio de Cristo todos tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Y en Cristo tenemos libertad de acceso a Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Dios no es un presidente o un rey terrenal. La persona más poderosa y más importante del universo. Y tenemos la confianza de entrar ante Dios por medio de Cristo, por tener fe en Cristo. Así que no tengas miedo para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Romanos 5 dice que obtuvimos entrada por la fe que nos mantiene firme. ¿Fe qué es? La certeza y la esperanza, la confianza, la convicción, estar convencido de algo que no veo. No lo veo, pero tengo que estar cierto de eso. La esperanza es en lo que me glorío, dice Pablo en Romanos. ¿Qué es gloriarse? Es como presumir, es como entender, es como vivir de acuerdo a eso. ¿A qué? A lo que espero. ¿Qué espero?
que yo cada vez que ore pueda entrar a la presencia de Dios y un día cuando Cristo venga y se manifieste, ese día inolvidable, se va a mostrar ya la fe, lo que yo tenía como algo invisible, lo vamos a ver, lo vamos a vivir, lo vamos a gozar. Pero gloriarte ahora, eso es lo que nos hace poder tener esa fe que me ayuda. La esperanza, ¿qué esperas? ¿Esperas algo de Dios? Muchos esperan cosas terrenales, cosas materiales, y no tienen nada de malo. Pero tenemos que saber que va a haber un momento en que todo eso ya no va a importar. Y la esperanza que tenemos en Dios, el día que venga Jesús, nadie de nosotros se va a quedar. Nadie de nosotros se va a quedar. Gloria a Dios, ya estamos oyendo, ¿no? Juan 19 dice, yo soy la puerta, dice Jesús. Jesús diciendo, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. En Juan 14, 6, Jesús le dice a Tomás, yo soy el camino. ¿Cuál es el problema de Tomás? Pues creer, como que batallaba con la esperanza. Pero precisamente a ese discípulo le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que debemos de tener esperanza en esto para orar y saber que vale la pena orar. No orar porque, ay, qué aburrido. ¿Sabes? La reunión de oración no es muy popular. Hacemos una reunión de ayuno y oración y vienen el 10%, que obviamente tú eres parte de eso. Hacemos un desayuno donde platicamos, ya no oramos. O sea, en vez de ayuno y oración, un desayuno y platicación. Y ahí sí tenemos bastante quórum, ¿no? Eso es en otras iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque no han entendido que la oración es una esperanza. Es como el resultado de venir a hablar con el jefe y que el jefe me va a dar todo. ¿Qué quieres? ¿Un aumento? ¿Quieres una promoción? Lo que quieras. Tenla bien con el jefe. Ahora no vengas por conveniencia, ven porque eres hijo y porque le amas. El trabajo, la escuela, la familia, hasta la iglesia te puede decepcionar. Si pones tu esperanza en eso, seguramente va a haber un día en que te vas a desanimar, ya no vas a querer venir, ya no vas a querer buscar a Dios. Pero si tú tienes la esperanza puesta en Dios, nada te va a desanimar. Así es de que no me vengas a decir, pastor, estoy desanimado, no sé qué me pasa. Pues ya te lo digo, no tienes tu esperanza firme, no estás esperando lo de Dios. Estás pues poniendo las cosas en primer lugar o cuando menos los ojos en cosas que no son Dios. Cuando tenemos la esperanza firme en Dios, nada nos quita de que lo que pase me desanime. No pasa nada. Dios tiene control. No, por más fuerte que esté la tormenta, eso me lo dijo el Señor hace ratito, yo tengo el control. Te lo paso a ti porque me lo dijo para ti. Así que nada te puede decepcionar. ¿Sabes? Lo que te debe de importar es la esperanza en Dios, porque tu esperanza en Cristo es la que te mantiene firme. Hebreos 6, 19 dice que la esperanza firme en Dios la tenemos como un ancla del alma. La esperanza firme en Dios está hablando de esa, la cual tenemos segura y firme como ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. El velo era lo que separaba al pueblo y al mundo entero de la presencia de Dios, pero esta ancla penetra hasta, yo no, o sea, físicamente en la actualidad, pero va a haber un momento en que Cristo va a estar conmigo y vamos a poder accesar al palacio de gobierno del Señor, que va a estar en Jerusalén, ahí donde no hay paz y no habrá paz, y tenemos que orar con la esperanza de que haya paz, porque cuando tú oras por la paz de Jerusalén, lo que estás diciendo
es ven, Señor Jesús. Por eso es que, ¿por qué tengo que orar por Jerusalén? Mejor oro por mi rancho. Pues ora también por tu rancho. Pero cuando oras por la paz de Jerusalén, no va a haber paz hasta que venga Jesús. Estás orando, Jesús, ven pronto. ¿Por qué? ¿Por qué nos falla la esperanza? Pues porque no la alimentamos. Qué bonito tener ahorita lleno aquí la iglesia, la casa de Dios, de personas con sed de saber más de la palabra. Pero qué padre también que puedas venir temprano y que puedas a las 10 estar aquí. Los felicito a los que estuvieron hoy aquí. Si no estuviste, te la perdiste. No te la pierdas. El próximo domingo tienes otra oportunidad. Levántate temprano o acuéstate temprano y sin celular para que te levantes temprano y puedas estar aquí a las 10 de la mañana. Y va a haber un maestro que te va a afirmar en todos los puntos de doctrina que nos ayudan a tener la esperanza firme como un ancla que me mantiene en Dios. Y dice la palabra de Dios, la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, dice el versículo 20, entró por nosotros como precursor, o sea, entró delante de nosotros, primero que nosotros, porque Él se hizo un sacerdote según el orden de Melquisedec, ya no el orden de los levitas, que era solo para los judíos, pero el orden de Melquisedec, que es para todo el mundo. Y según ese orden, se hizo sumo sacerdote para siempre, y ahora nosotros somos reyes y sacerdotes de Jesús. Otra vez, ahora nosotros somos reyes y sacerdotes de Jesús. Amén, o sea, qué hermoso, ¿no? Mateo 27, 51, ¿sabes qué pasó cuando el Señor Jesús murió? En el momento que Él entregó su espíritu, cuando estaba en la cruz del Calvario, a unos 3, 4 kilómetros de ahí del monte Calvario, donde salió fuera de la puerta, en el templo de Jerusalén, dice que lo que pasó, dice, he aquí que el velo del templo se rasgó en dos. Versículo 51 de Mateo 27. ¿Cómo se rasgó en dos? ¿Alguien lo rompería? No. Dice que se rasgó en dos de arriba a abajo. Era varios metros de altura. Nadie podía estar ahí arriba. Lo rasgó el Señor y dijo el camino que estaba cerrado para cualquiera, ahora está abierto solo para los hijos, para aquellos que tienen la sangre de Jesús y que tienen el Espíritu Santo porque han entregado su vida a Cristo. Es maravilloso cómo el Señor estaba confirmando que Jesús en la tierra desató algo que se desató también en los cielos. Había un tabernáculo y una presencia simbolizada en la tierra, la presencia de Dios, y en el cielo la verdadera presencia de Dios estaba también rompiéndose. Lo que antes en la tierra será desatado en el cielo. El Señor Jesús prometió eso. Y nadie puede cerrar las puertas que Dios abre. Nadie puede cerrar. Y lo que Jesús desató en la tierra se desató en el cielo como una entrada libre a la presencia de Dios. Eso lo hizo Jesús posible. Es un privilegio que tú tienes, pero no nos damos cuenta que tenemos que orar. Y no oramos porque no sabemos cuánto nos costó. Y tampoco sabemos cuán beneficioso es para nosotros. Y a veces oramos sin pensar que estamos hablando con el Rey. Y tenemos hambre y lo que queremos es comer, ¿no? Señor, gracias dadas al viento recibidos, amén, y para adentro. Pero cuando entendemos que esto fue Cristo el que lo hizo y que es un privilegio de nosotros los hijos, tenemos que apreciarlo de tal manera que lo hagamos y lo hagamos correctamente. Nadie lo podía haber logrado antes. La Biblia dice que antes los sacrificios se buscaban el cordero perfecto y el sacerdote tenía que perfeccionarse en ese momento, orar, pedir perdón por sus pecados, tratar de entrar a la presencia de Dios muchas veces. Y dice que cada año escogían este cordero perfecto y sin mancha para representar a Jesús.
pero que todos los años tenían que hacerlo porque la sangre de los machos cabríos y de los corderos no limpiaba los pecados, solamente era un símbolo para que por la fe el pueblo tuviera ese descanso mientras Jesús venía y hacía el sacrificio perfecto. Los sacerdotes entraban con un temor y se cuidaban de no pecar durante 3 días, y estaban ellos, a veces dicen que no dormían, dice el Talmud, que ellos no dormían para no tener un sueño raro que vaya a hacerlos pecar. Y cuando entraban amarrados de una soga, de una cuerda, y por si delante de la presencia de Dios se moría, como nadie podía entrar a sacar el cuerpo, les tiraban. Ellos sabían que estaba vivo porque traían unas campanitas que sonaban, ¿no? Y sabían que estaba muriendo. ¿Cuántas veces vamos a la presencia de Dios y ni siquiera nos ponemos a cuentas con Dios? ¿Estás preparado para ir a la presencia de Dios y no morirte ahí? Por la misericordia de Dios, Dios no se manifiesta como muchos quisieran. Yo quisiera ver milagros y truenos y centellas y todo. Pues te mueres. Gracias a Dios que no se manifiesta así, porque ya estuviéramos con Él. Tiene ahorita un plan. Pero bueno, se llevaba la sangre de los corderos, aprobados y perfectos. Pero todo eso no quitaba los pecados. Y fue hasta que Cristo vino y Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no lo entiende cualquiera, pero los judíos lo entendían perfectamente. Todos los años lo veían simbolizado. Y dice Juan, este es el bueno. Este es el que lo va a quitar para siempre. Y muere como Cordero Jesús, pero resucita como sacerdote. Y él mismo con su sangre es llevado hasta el Padre. Cuando él vino a recuperar su cuerpo, porque estaba en el infierno durante 3 días y 3 noches. Si no lo entiendes, ven a la doctrina. Pero cuando viene, toma su cuerpo y ahora sí va al Padre, viene María Magdalena y lo quería tocar, como cualquiera de nosotros quisiera abrazarlo, ¿no? Y le dice, no touch, porque todavía no voy al Padre, no me toques, porque voy a presentar como cordero, o sea, la sangre que derramé como cordero hace 3 días, la voy a presentar como sacerdote. Y el problema quedó resuelto ahora sí. Ya no hay más sacrificio. Jesucristo nos limpió gratis. A Él le costó y Él lo pagó. O sea, fue un precio carísimo, no es gratis. Pero es por gracia para nosotros porque Cristo lo pagó. Y añade Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué privilegio que ya estás perdonado. Pues donde hay remisión de pecados, dice el 18, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo de la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que se rasgó en el templo, esto es su carne, cuando Jesús fue rasgado, partido por mí, por ti, se partió también el velo para decir, la presencia de Dios está accesible a todos los que por el sacrificio de Jesús entren. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es que seamos excluyentes los cristianos, es que somos incluyentes, pero te incluye. Pues tienes que entrar por la puerta para incluirte, ¿no? Y muchos dicen que mandamos al infierno a todos. No, ya van para el infierno. Lo que estamos haciendo es enseñarles la puerta. La puerta es Cristo, no Mahoma, no Buda, no Confucio. ¿Quién más? No Krishna. Ya olvídate de mencionar los dioses, que no son dioses, son puros demonios. Por el camino nuevo que Cristo abrió. Y dice el versículo 22, que este sacerdote, un gran sumo sacerdote, sobre la casa de Dios, Jesús, entró al Padre
Así que dice el versículo 22, ponlo, Hebreos 10, 22. Eso es tan importante. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué quiere decir esto? Son 4 características que tienes que tener para que tu oración, porque cuando vas al Padre, pues no vas a verlo, vas a orar. Ahorita no lo puedes ver, pero vas a accesar por medio de la oración esa entrada al Padre. Ten 4 características. Número 1, un corazón sincero. ¿Quieres que tu oración no tenga estorbo? Ten un corazón sincero. Número 2, plena certidumbre de fe, que tu esperanza sea firme, que tú creas lo que estás haciendo, que tú tengas fe en el que te dijo que puedes entrar y te abrió ese camino. Número 3, limpio tu corazón de mala conciencia. No seas malicioso. No pienses mal, no tengas enemigos de carne y hueso. El enemigo es el diablo y Satanás y sus demonios, y lo reprendemos y se va. Así es de que tú no tienes que tener otro enemigo. Tu suegra no es tu enemigo. Tu jefe, gruñón. No hay enemigos. Limpio tu corazón de mala conciencia. Número 4, lavado tu cuerpo con la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios con la palabra de Dios. La palabra de Dios viene como cae la lluvia, riega la tierra, viene, da fruto y regresa a Dios. La palabra de Dios es el agua viva, ¿no? Que nos va a limpiar a nosotros. El Señor Jesús le dijo a Pedro cuando le iba a lavar los pies, y le dice: Pedro, lávame todo. Le dice: no, ya estás limpio por la palabra que te he hablado. La palabra de Dios es el agua. Cuando Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu de Dios, no quiere decir que se bautice. Quiere decir que entiendas por el Espíritu Santo, que es la única manera de que funcione la palabra. Por eso cuando ores, cuando vengas aquí con el maestro, ora, que el Espíritu Santo te guíe y te enseñe y te limpie. Entonces la sangre de Jesús fue lo que hizo lo imposible. Lo que nadie podía hacer lo hizo la sangre de Jesús para entrar en el lugar santísimo. Él nos dio el pase, es el punto. Pero tener una relación cercana con Dios nos ayuda. Porque si cambiamos para tener limpio un corazón sincero y certidumbre de fe, lavados con la palabra de Dios, no vamos a tener ningún problema para que nuestra oración sea escuchada. Punto número 2, nomás son 4. Vístete y prepárate para ir al trono. Otra de las cosas que tenemos que hacer es, no vas a llegar ahí delante del rey todo sin bañarte y todo eso, ¿verdad? Un saludo a los que no se bañan por el frío. Pero bueno, tenemos que nosotros bañarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que estar delante de Dios. Vístete con el fruto del Espíritu Santo. Hablamos de una vestidura espiritual, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Que seas amoroso, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, firme, constante. Eso es templanza, ¿no? Entonces con eso, que puedas vestirte, el fruto del Espíritu me habla de un carácter. El don del Espíritu cualquiera lo puede ser. Conozco hermanos que son bien X de carácter, enojones, tienen problemas y fluyen en el don. Oran y Dios sana, profetizan y sí es cierto, le atinan. El don cualquiera lo tiene, pero el fruto no. Ahí en el fruto, ahí es donde queremos verlo. Ahí es donde te vas a ver. Vístete del fruto del Espíritu Santo y que con corazón sincero, no buscando a Dios por conveniencia. ¿Cuántos creen que Jesús es el sugar daddy? Qué bueno que no está dormido. Un hermano dormido, amén. Quiere decir que no entiende. No vayas no es malo querer cosas de Dios. Yo quiero que Dios me bendiga. Quiero que bendiga a mis hijos. Quiero que me dé un mejor carro. Pues no tiene nada de malo. Y oro para que ustedes tengan lo mejor también de Dios.
El problema no es querer lo de Dios o las bendiciones de Dios. El problema es querer más las bendiciones de Dios que a Dios. ¿Sí me explico? Todo es por gracia. Jesús nos consiguió el pago para la entrada. No podemos olvidarnos de que no nos merecíamos nada, pero hay que saber que si voy a hablar con Él, debo de ser sincero en mi corazón. Muchos no se han dado cuenta que el Padre Nuestro no es una oración para rezar, o sea, para repetir. El Padre Nuestro es una guía formidable de oración. Y digo que no es una oración para rezar, porque Mateo 6, antes de decir el Padre Nuestro, en el versículo 7, dice, orando, o sea, ya estaba respondiendo Jesús la pregunta de cómo debes de orar. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Ni siquiera tienes que orar a los ángeles. ¿A qué no? El hermano Gerardo sí le pide a Angelita cosas, pero él es diferente. Pero tenemos que no usar vanas repeticiones, porque dice, piensan que por su palabrería serán oídos. No, no es así. Yo no dije, es Jesús. Y dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, a los que repiten, porque vuestro Padre, tu papá, sabe qué cosas tienes, qué cosas necesitas. Y antes de que tú se lo pidas, Él ya lo sabe. Qué hermoso, ¿no? Que Dios es un Padre que nos ama. Qué hermoso que podemos tener un papá que te ama más que cualquier papá terrenal. ¿Quién podría decir que un padre puede amar más que un papá terrenal? Pues lo que se me ocurre es un abuelo. Como que ser papá te obliga a encaminarlos bien, a estorbarles, ahora por aquí se va, pero ya ser abuelo, ahora sí, le das dulce, lo dejas que haga cosas que ni a tus hijos, porque son tus nietos, y que batallen ellos. ¿Yo por qué los voy a educar? Yo ya eduqué algo con ellos, lo que no se educó ya, que Dios lo ayude. Nada más los abuelos me entienden, ¿verdad? Es hermoso tener. Dios es un padre que nos ama mucho más que un abuelo todavía. Esa va con Mami Moni porque ella le da su biberón con chocolate. Ya no toman biberón en su casa, pero Mami Moni tiene biberones para todos los nietos que quieran, ¿no? Y llega, agarra su biberón, pero ya después de ya obtener de Mami lo que quería, ahora sí, se va con Papa, ¿verdad? Papa soy yo. El papá es Johnny o Emanuel, pero el papa soy yo. Es como French fries. Y viene Eisa, y a ella no le importa si yo estoy ministrando a alguien, no importa si estoy en una llamada con algún hermano. Ella viene y se acomoda, y si hay alguien, algún otro nieto cerca de mí, hace su lugar y los avienta y se pone ahí, se acuesta a tomar su biberón con papa. ¿Y qué quiere Papa? Con una sonrisa. Ya, Papa, ya está. Lo que quiera mi hija. Ellos saben dónde tienen los dulces, dónde están los chocolates y los mazapanes azteca. Y bueno, no necesitas palabras para esa comunión. Necesitas nada más entrar donde nadie entra, porque hasta mis hijos tocan, ¿verdad? Estos no, mis nietos abren la puerta y se meten hasta adentro y se acuestan con Papa, ¿no? Y Papa les hace lugar. Aquí véngase, mi hijo. Y así es orar. Más que una repetición tediosa, es estar con Papá, tener una comunión con Él, saber que Él está conmigo, sabes, Él te acompaña donde vayas. Él está contigo en el trabajo, está contigo cuando tú estás triste. Así es de que habla y pregúntale, platícale. Qué bonito que no sea repetición, que sea algo del corazón, que tú puedas hablar con Él, tener una comunión con Él. A veces lloras en la comunión con Dios y no le he pedido nada, ni le he dicho nada,
Todavía ni le digo que te amo y ya lo siento. Si no te ha pasado, te estás perdiendo una comunión preciosa con Dios. De repente Mónica se asusta y me dice, ¿qué te pasó? Tu mamá está bien, ya está con el Señor. Le digo, no, yo estoy con otra cosa. ¿Pero por qué lloras? Pues no, que muy macho y los machos no lloran. Que saliste a tu padre. Digo, es que también salía mamá. Pero la verdad es que estoy con el Señor en comunión con Él. Qué bonito que lo puedas tener. Que no olvidemos que estamos ante un Padre amoroso, celestial, con la confianza que me da la sangre de Cristo efectiva, que nuestro Salvador nos otorgó para limpiarnos y para estar bien delante de Dios, vestidos y limpios, y acercarnos a Dios con un corazón sincero, saber que le amo, estar seguro de que Él me ama, estar a su lado como hijo, no importa qué te esté pasando, ahí está Él. No estás solo. Y saber que Él sabe lo que te pasa. Pues yo no espero que Isa me platique mucho. Me dice, ¿es tuyo? ¿Es tuyo? Cuando no puede agarrar algo. Y me pregunta, ¿es tuyo? Es lo único que platica ella. ¿Es tuyo? Papá, ¿es tuyo? Steffi dice, ¿es tuyo? Como que le hace la S así. No sé por qué, pero Steffi me decía, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué es? O sea, cuando quería algo. Salió a la mamá igual, ¿no? Espero que se le arregle eso de la lengua. Pero bueno, así hablan. Pues yo no espero nada de esa. Con que quiera estar conmigo, con eso tengo. Con que me dé una sonrisa ya me voy por bien pagado. No, eso es lo que espera Dios de ti. Que quieras estar con un corazón sincero con Él. Y ese acomodarse al lado del Señor, Dios te va a hacer lugar. Dios te va a recibir. Nomás quiere que tengas ese corazón que ama a su papá. Cuando estaba yo ya chiquita, la llevaba a todos lados conmigo, era la primera, la única. Y fui al dentista, el dentista ya sabía, era católico, ¿verdad? Pero él sabía que yo era pastor. Y viene Yuya y me dice, papá. Y me dice el dentista, oye, ¿qué subidón de puesto te dio? De pastor a papa. Bueno, cada quien ve las cosas de cómo. Pero bueno, todos mis nietos tienen ese privilegio. Y yo creo que el Señor a todos sus hijos les da ese privilegio. Nada más quiere que sepas quién es papá, cuánto te ama papá. Y debemos de ser humildes para estar con Él y entrar como un niño sin malicia, es lo que te pide. Y recordar que es la misericordia y el amor de Cristo también, que te dio la entrada para que nacieras en esa familia de Dios. Y ser humildes y agradecidos me acerca a Dios. De hecho, la palabra de Dios en muchas partes dice que el humilde está cerca de Dios, que Dios acerca al humilde y que Dios al humilde lo exalta, pero al que se quiere exaltar lo humilla. Entonces, un corazón sincero y puro es muy importante para accesar la oración, el estar con Dios. Y debemos de tener también un corazón puro y sin malicia, sin desacuerdos, sin odios, sin críticas. Eso es malicia, criticar. Siempre estar pensando mal, ¿no? Un saludo a todos los malpensados. Pero bueno, debemos de tener un corazón puro y sincero para que no estorbe tu oración nada. Los desacuerdos, la falta de perdón, los rencores, todo eso ensucia tu corazón. Y te hace, no vale la pena tener eso y cambiarlo por esa comunión con Dios. Así es de que guarda tu corazón. En Él está tu vida, dice la palabra. Y dice 1 de Pedro 3:7 que a veces pasa que no nos escucha el Señor por algo que tenemos en contra de alguien. Esposos, ¿a quién tienen más cerca? Al jefe. No, pero en tu casa. Vosotros maridos, dice, igualmente vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. No quiere decir que sea frágil, quiere decir que la trates como vaso más frágil. Porque si tú crees que no es frágil, ya te quiero ver pariendo en una maternidad. Entonces ella es fuerte, son fuertes.
pero hay que tratarlas así, dice la palabra de Dios, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. ¿Por qué Dios no me escucha? Pues arréglate con las personas que te rodean. Finalmente, dice el 8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que tú fuiste llamado para que heredes bendición. O sea, bendice para que tú tengas bendición, ¿no? Para que tu oración no tenga estorbo. Cuida tu corazón, un corazón rencoroso y sin estorbo. No, por eso la palabra de Dios en la oración, ya enseñándoles Jesús a orar, dice que perdones como fuiste perdonado. Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, porque la ofrenda se debe dar con gozo, sabiendo que es para Dios, y por eso es parte de la adoración, de la alabanza, y lo hacemos junto con eso. Es parte de nuestro dar. Y ahí dice en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Antes de presentarla, déjala ahí. No te la lleves porque te la gastas. Y déjala delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y dásela al Señor con un corazón limpio. Primera de Juan 2:9 dice, el que dice, no el que anda, pero el que dice, que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. No andes diciendo ahí, cualquiera dice, ¿amas a tu hermano? Pues más o menos. Es que también lo que me hizo. Bueno, pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, ¿no? Que nada te empañe la luz. Isaías 59:2 dice, tus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y tus pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios, su rostro para no oír. Esos son los pecados, el problema. Pero el Señor Jesús los perdonó todos. Pues sí, pero todavía traes. Te ensuciaste en el camino. Así es de que pide perdón. Perdona si tienes que perdonar. Si Jesucristo ya nos limpió de pecado, pues mantengamos firmes sin pecado. No nos cuesta más que una oración. Acuérdate de 1 Juan 1:9 que dice, si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El diablo te dice, no, ya pecaste, ya estás out. El diablo no es el umpire. Tú estás in todavía. Nada más límpiate. Mantengámonos sin pecado y entreguémonos a Dios. Miqueas 6:8 dice que Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia. Está bien, hazlo bien. Y amar misericordia. A los religiosos les encanta hacer justicia, pero no para ellos, para los demás. Ay, este hermano es bien pecador. Ay, esta hermana se vistió muy mal. Ay, este hermano. ¿Y tú, criticón? Es el problema. Más pecado el criticón que los otros, que ni en cuenta. Así que ama misericordia y humíllate ante Dios. Eso es todo lo que te pide el Señor. Por eso es importante perdonar para ser perdonados. Primera de Juan 2:9 dice que tenemos que perdonar para ser perdonados. Y no es que Dios batalle para perdonar. Es que nosotros nos falta perdonar y arrepentirnos de no perdonar. Porque ya no perdonar también es un pecado. Entonces, punto número 3. Otra de las cosas, oremos con propósito y para su gloria. Cuando ores, que tengas un propósito, que tengas un motivo para esa oración. Quiero una camioneta, sí, está bien. Una vez fuimos a la agencia, Mónica y yo, ya se los conté, ¿no? Y yo iba por mi Trans Am rojo, T-Roof. En aquella época no era viejo, unos creen que así nací, pero no, yo fui joven. Pero ya teníamos 3 hijos, ¿no? 25 años o 26, ya tenía 3 hijos yo.
de volada. Nomás 3 tiros le dio. Entonces, voy a la agencia con mi dinero ya en efectivo y todo. Hoy voy a sacar mi Trans Am rojo con el techo negro que se quita y se hace en té. No, ay, ya podía no verme viejillo, raro. Y el Señor me habló a través de Mónica. Y a veces no te gusta lo que te dice. Y ya salí con una Suburban GMC. Ni modo, nunca se hizo. Ya ahorita ya para qué. ¿Ah? Pero pues tienes que saber que lo que pides tiene propósito. ¿Para qué quieres un Trans Am? Ya no cabemos, tienes 3 hijos. En el asiento de atrás se amontonan todos, hombre. Ni que fuera Corvette, si cabemos. Pero ya después, Señor, quiero que me des un carro nuevo. Te prometo que lo voy a servir, te voy a servir con él. Lo voy a llenar de hermanos para llevar a la iglesia a todos los que no pueden ir. Y luego ya que te la da el Señor, no subo a los hermanos, está lloviendo, se me va a ensuciar, tengo que cuidar lo que el Señor me dio. No le metas millas. ¿Ya? No sé quién ha dicho eso aquí, pero no queremos saber. Pida perdón al Señor y úselo para la gloria de Dios. Que lo que le pidas a Dios tenga un propósito. Dios te lo va a dar. Aunque no sea lo que querías, pero va a ser lo que te sirve. Dios conoce nuestro corazón. ¿Sabes? Quiere que le tengamos confianza. Pero tú también pide cosas congruentes. Lo que le pidas que tenga propósito y para su gloria. Va a ser para tu gloria, Señor. Gloria a Dios. No que lo usemos normalmente para acercarnos al mundo. Eso es lo que muchas veces pide la gente, ¿no? Cosas para salir adelante. Como les digo, no está mal querer algo de Dios. Dios te ama y te lo quiere dar. Dice la palabra de Dios que el plan de Él es hacerte bien y no mal, ¿no? Pero por eso a veces no te da lo que tú quieres, porque eso te hace mal. Así es de que lo que falta tal vez es sintonizarnos con el plan de Dios, el propósito de Dios y la gloria de Dios. Pero si tú pides algo conforme a su palabra, Dios te va a bendecir. Dios tiene mejores cosas de las que tú crees o de las que a veces tú quieres. Siempre, ¿no? A veces no, siempre. Pero si eres amigo del mundo, pues no va a funcionar. Hay gente que es cristiana porque dice que es cristiana, pero es amiga del mundo. Hace las cosas como las hace el mundo. Y no hay diferencia entre el mundo y ellos. El testimonio, cuando dan testimonio, que dicen que son cristianos, dice, ¿de dónde eres cristiano? Pues ¿a poco eres cristiano tú? Le dicen los amigos del trabajo o de la parranda. Y es increíble que sean cristianos. La amistad con el mundo es tener cualquier interés. Generalmente los del mundo tienen. Y que los pone antes que a Dios. Que te guste el dinero y las cosas buenas de la vida, pues no tiene nada de malo. El problema es que te guste más que a Dios, o más que Dios más bien. Y la tontería más grande que solemos hacer es pensar que voy a usar a Dios para que me dé eso. ¿Sabes? El diablo también bendice, entre comillas, porque se cobra. Como decía fue el viernes, ¿no? El pecado es como la tarjeta de crédito. Es un disfrute cuando la gastas, pero al rato viene de parte del banco el señor Satanás a cobrarte. Pero si pido para Dios es otra cosa. Entonces, ¿qué tienes que diferenciar? ¿Eres amigo de Dios o amigo del mundo? ¿No? Para mis glorias personales, para mis placeres, para lo que yo quiero, para lo que me gusta, para lo que me encanta y no importan los principios bíblicos, eres amigo del mundo. Pero si es para la gloria de Dios, para un propósito de Dios, entonces eres amigo de Dios. Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Cómo estaría la iglesia? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia,
y no pueden alcanzar lo que tienen porque están nomás combatiendo por eso. Pero no tienen lo que desean porque ni lo piden. O sea, no oran. Y cuando oran, pues no reciben porque oran mal. Estaba bien filoso Santiago aquí. Se enojó con alguien. Oran mal para gastar en sus mugreros. Versión David habla hoy. Para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ponen a Dios en segundo lugar. Eso quiere decir. No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Así que cualquiera que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿A poco piensas que las escrituras dicen en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No, Él da gracia, sí da gracia, pero también dice que resiste a los soberbios y da gracia pero a los humildes. Así que sométete a Dios, no al mundo, no al diablo, no al pecado. Sométete a Dios, resiste al diablo y se va a ir. Número 8, acercaos a Dios y Él se va a acercar a ti. Pecadores, limpia tus manos. Vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, porque quieren ahora y mañana andan desanimados por la esperanza, por el corazón. Está lleno de otras cosas. Purifica el corazón. Aflíjanse, no le hace que cueste. Es que me va a doler, pastor. Pues sí, pero es un dolor muy bueno. Que te duela una vez mucho por dejar lo que tienes que dejar para que tengas una vida feliz. O mejor que no te duela, pero que siempre estés en el infierno. It's up to you. Aflíjanse y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él os va a exaltar. Y bueno, para concluir, punto número 4, dale poder a tu oración. Aquí es donde está el power. Ponle dinamita a la oración. Ponle poder, ponle fuerza. Que sea todo. Fíjate bien, ¿cómo le das poder? Que sea todo en el nombre de Jesús. Tú puedes pedir lo que quieras y no sé si te lo van a conceder. Pero si lo dices en el nombre de Jesús, dice el Señor, lo que pidas, yo lo voy a hacer. Lo que pidas al Padre, yo lo voy a hacer. La Biblia habla del incienso, ¿no? El incienso lo hacían gente que se moría por Jesús. El incienso es como la oración que sube a Dios como un olor grato. Ese es el símbolo del incienso en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que traían un incensario los mártires en el cielo, que eran las oraciones que se hicieron con lloro, con angustia, con dolor, pero dejaban todo y se morían en la línea. Y decían, ¿hasta cuándo, Señor Jesús, vas a responder? Dice, hasta que todos los que faltan estén aquí. Así es de que aguanten tantito. Tuvieron que morir por Cristo. ¿Qué pasaría si aquí se viene un Z y agarra una ametralladora y dice, a ver, el que ame a Cristo lo voy a matar? Y el que no, de una vez que se vaya. Dicen que así hizo una vez uno. Era nuevo y le predicaron de esto, ¿no? Y casi toda la iglesia se fue corriendo. Quedaron unos 10 ahí. Había unos sordos, yo creo, ahí que no oyeron. Hombres con fe. Y el pastor bien asustado le dice, ¿por qué hiciste eso? Y dice del cartel Jalisco Nueva Generación, pero ya convertido. Dice, pues ¿para qué los quieres, pastor? Ahora sí, ponte a predicar, ya estamos los que debemos de estar. Gracias a Dios que Dios es más tranquilo y más tolerante, pero Él espera que todos estemos dispuestos a ser mártires, aunque sea por dejar el pecado, por dejar nuestros gustos, por dejar las cosas que a Dios no le agrada, para entrar en la presencia de Dios con una oración sincera y ser ese incienso en el tabernáculo de Dios, en la presencia de Dios, que a Dios le agrada. Dice la palabra de Dios
que Él es un olor grato tu oración cuando se hace correctamente. Y es bueno orar, como dice el Salmo 19:14, dice, dile que los dichos de mi boca, dilo, que lo que yo digo y lo que yo medito en mi corazón te agrade, Señor. Que tu oración pueda pasar del techo. Vamos a platicar con Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a platicar, no reces, no repitas, platica con Dios. Enfócate en tu plática y en la persona que le estás hablando y hazlo como el niño que está hablando con papá, sin saber que es el gran rey. A lo mejor no lo conocemos como Él es, pero cuando menos que sepas que Él es tan importante y tienes un gran privilegio para orar y hablar con Él, que tienes muchos problemas, pero que Él tiene control, que tienes cosas que resolver, pero están en manos de Él, porque yo estoy en manos de Él. Ponte en manos de Dios y habla con papá y dile con humildad y emoción, sabiendo que es tu Padre y te ama, todo lo que tengas que decirle. Y recuerda que Cristo es el que te dio el privilegio de estar con Él, para que no te orgullezca nada y que nada te haga olvidar de darle gloria a Él. Recordemos, cierra tus ojos y recuerda todo lo que haces, todo lo que eres, y dile: Padre, quiero vivir, quiero que todo lo que soy y todo lo que hago te agrade a ti, que es para ti que vivo, Señor. En ti vivimos, somos y nos movemos, Señor, para tu gloria. Cuando vaya a pedir algo, Señor, lo que sea, acuérdame, Señor, que es para glorificarte a ti, que de alguna manera te voy a servir. Y finalmente, Señor, decir siempre, que no se me olvide en cada oración, al final, sea cual sea mi oración, poner el nombre tuyo en alto, Señor, en el nombre de Jesucristo, que es el nombre más poderoso que las armas nucleares, Señor. Que dice Filipenses que cuando tú tuviste ese proceso terrible, cuando naciste, viviste y moriste, Señor, para servirme, dándome a mí la salvación y la capacidad de reconciliarme con Dios de tal manera que pueda entrar libremente al sublime trono de tu presencia, Señor. Dice que entonces tú exaltaste al Señor hasta lo sumo. Y Señor Padre, tú le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, vivos y muertos, y toda lengua confiese que tú, Jesucristo, eres el Señor, para gloria de Dios tu Padre. Y cada vez que digamos amén, Señor, estemos seguros de que el amén quiere decir así sea. Que amén quiere decir afirmar lo que hemos dicho, porque lo hemos dicho después de decir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendigo a esta congregación. Te pido que resplandezca tu rostro sobre ella, que tengas misericordia, Señor, que les des el bien y que hagas tu rostro sonreír, Padre, siempre. Los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón te agrade, y que las oraciones que hagamos sean poderosas de hoy en adelante para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Vamos a